Bienvenidos a esta serie de videos tutoriales sobre el modelo de procesos de negocios y su notación. En esta tercera parte veremos cómo se aplica esta metodología a través de procesos, tareas y los artefactos que brinda dicha metodología. Observemos que un proceso abarca un conjunto de actividades o eventos en forma secuencial que transforma una serie de entradas en salidas. Estas entradas pueden ser insumos, manos de obra, capital, información, y las salidas pueden ser bienes o servicios, las cuales añaden un valor y suceden por un propósito determinado. Entonces, estos procesos deben tener definido claramente las actividades y el objetivo de cada una de estas actividades. ¿Qué aportan cada una de estas actividades al proceso? La salida subsiguiente de una actividad a la siguiente actividad y la salida final de todo el proceso con respecto al negocio o a otros procesos. Para levantar y analizar procesos necesitamos diagnosticar los beneficios y el desempeño de la organización. En este caso, el diagrama de proceso representa gráficamente la secuencia de cómo se realizan actividades necesarias en un proceso. Por eso debe llevar una serie de pasos para la información requerida. Debemos preguntarnos quién es el responsable del proceso que estamos analizando. ¿Quién interviene en el proceso aparte del responsable si ese fuera el caso? Podríamos decir las personas que realizan las tareas y actividades que forman parte de este proceso. Conocer una lista de actividades que pertenecen al proceso, cuántas se realizan en cada proceso, la gente que interviene por actividad y el proceso de revisión o verificación realizado en cada una de las actividades. También hay que saber el proceso completo, totalmente de principio a fin. Y finalmente se deben ordenar las actividades. Entonces, el levantamiento del proceso puede ser a través de un diagrama de flujo o a través de un diagrama de actividades. La notación de modelos de procesos de negocio define este diagrama de procesos de negocio basado en la técnica del diagrama de flujo. Además, este diagrama de procesos de negocio puede contener varios procesos y pueden ser de tipo interno, abstracto o colaborativo. Los elementos básicos de un gráfico de procesos de negocio, es decir, de un diagrama, son los elementos de inicio, de fin, las tareas y los objetos de datos. El inicio indica el comienzo del proceso. El fin, como su nombre lo indica, que el proceso ya terminó. Las tareas son cada una de las actividades que se realizan durante el proceso. Y habrá documentos que generan actividades que también son objetos de datos. Entonces tenemos datos de entrada, datos de salida y datos para almacenarse como objetos de datos. Pueden entrar desde documentos de datos, pueden ser hojas de cálculo, pueden salir en formato de valores separados por coma o almacenarse en bases de datos, por ejemplo. El flujo de la secuencia
de las actividades se representa con una flecha continua. En cambio, la transmisión de datos entre tareas es una flecha discontinua que inicia con un círculo blanco. También puede ocurrir un temporizador para que la actividad no continúe hasta un plazo de tiempo determinado. O bien, una actividad conlleva tomar decisiones con dos o más caminos alternativos. Los mensajes pueden ser representados como la flecha discontinua, pueden ser asociación, el cual solo es una línea discontinua, o asociación de datos con una línea discontinua y la flecha abierta. En BPMN encontraremos elementos llamados piscina y carril, es decir, según la notación en inglés, pool y lane, un flujo de secuencia y un flujo de mensajes, anteriormente representados por las flechas correspondientes, y actividades que pueden ser tareas de usuario, de servicio y tarea. Encontraremos subprocesos que pueden estar resumidos, es decir, colapsados, o expandidos, es decir, a nivel de detalle de los procesos internos que lo contienen y lo conforman. Habrá también actividades de llamadas y compuertas SOR o paralelas. También habrá inicios para los mensajes, inicio para el temporizador e inicio general. Para ello necesitamos conocer también eventos finales como mensajes o evento final de todo el proceso, objetos de datos de dónde vienen y hacia dónde se depositan, o anotaciones para comentar junto con la asociación de datos. Ejemplo, los eventos se representan para lo que ocurre durante el desarrollo de un proceso. Pueden ser inicio, intermedio o final. Las actividades son cualquier trabajo que se realiza en la organización. Pueden ser atómicas, es decir, simples, o compuestas, es decir, no atómicas. También encontramos pasarelas o compuertas llamadas gateway para controlar el flujo, y pueden ser de manera tradicional uniones o separaciones, en este caso de tipo exclusiva, inclusiva, basada en eventos paralelos, basadas en eventos exclusivos, paralelos o de tipo complejos. El flujo, ya lo dijimos anteriormente, permite la secuencia lógica, el orden de las tareas ejecutadas, y puede llevar una serie de mensajes dentro del flujo entre los participantes. También se pueden asociar con artefactos de flujo de objetos. Las actividades se pueden ubicar en pool o en lane. El pool o piscina indica los participantes en el proceso de negocio, es decir, lo que se conoce como los roles o actores en la metodología de UML. Lane o camino es una división del pool que clasifica las actividades según cierto criterio. El pool viene a ser el equivalente al nombre del proceso, y el lane puede ser equivalente
al nombre del actor o rol que ejecuta las actividades que dependen o funcionan por su persona. Encontramos los objetos de datos que pueden ser producidos o requeridos, es decir, sirven de salida o son entradas. Además podemos agrupar varios de los elementos del diagrama y establecer anotaciones que complementen la información de manera adicional. Un ejemplo, tenemos el pool para la gestión de un pedido con 3 lanes correspondiente a producción, servicio al cliente y la última opción del pago. Entonces, el proceso inicia con el servicio al cliente en dicho lane correspondiente al rol de servicio al cliente. Este tiene una bifurcación para enviar una factura y satisfacer el pedido. En caso de la factura, continúa el proceso en el pago y este recibe una entrada de datos de la factura. En caso de satisfacerse el pedido, tiene datos de entrada del producto y una tarea colapsada o no atómica llamada entregar, la cual es una tarea que se puede explotar o expandir cuando se pulsa en el icono más. Ambas tareas de los pagos y la entrega convergen en una tarea llamada al pedido y finaliza todo el proceso. Algunas de las herramientas que contienen la metodología de modelo de procesos de negocios se muestra en pantalla, entre otras más. Entonces, BPMN es una notación gráfica visual para diferentes tipos de diagramas que pueden ser privados, públicos o globales, según estamos a nivel interno del negocio, a nivel abstracto o a nivel de colaboración. Por ejemplo, cuando estamos representando procesos de negocios privados, solamente nos referimos a un participante en el proceso, es decir, un rol o actor en el proceso de negocio. Por tanto, el pool coincide y solo existe un lane para el participante. Podemos tener entonces un único proceso interno donde está toda la secuencia del proceso como un conjunto de tareas que fluyen unas con otras hasta terminar el proceso. Un proceso de negocio interno se muestra en pantalla para solicitar vacaciones. Podríamos verlo desde el punto de vista del solicitante, quien inicia el proceso e ingresa la solicitud para sus vacaciones. Este únicamente sabe que se la tiene que dirigir a su jefe, quien revisa, aprueba y la solicitud de vacaciones puede continuar para una decisión de aprobarse o rechazarse, efectuada por el mismo rol de jefe. Si esta es rechazada, el solicitante recibe una notificación de rechazo, tarea que es identificada por un icono de un sobre para indicar mensaje, y termina el proceso de la solicitud de vacaciones. En caso de que la solicitud sea aprobada por el jefe, entonces se sabe que hay un conjunto de tareas
agrupadas como un trámite administrativo. Se conoce que son un grupo de tareas por el símbolo más, que si se pulsa se expande y se entra al nivel de detalle de lo que hace recursos humanos para ejecutar un trámite administrativo y termina el proceso. En caso de los procesos abstractos, son desde el punto de vista exterior del comportamiento observable de los participantes del proceso de negocio, especificando intercambio de mensajes entre ellos. Es decir, se desconocen los detalles. Por ejemplo, podemos ver un proceso de negocio externo desde el punto de vista de que las compras necesitan enviar mensajes a su proveedor. El proveedor manda los mensajes al proceso de compras, pero se desconoce el detalle de las actividades que realiza el proveedor cuando se recibe el mensaje de la orden de compra y qué pasos hace él para emitir dicha factura que se recibe. Solo se sabe los mensajes recibidos y enviados, pero no se conoce internamente su proceso de negocio. Podemos observar la diferencia que las compras sí se conocen completamente, las cuales inician al recibir una solicitud de compra y encontramos una tarea repetitiva para efectuar cotizaciones, que podrían ser al menos 3, por ejemplo. Después de ello, se pasa a una siguiente tarea que es la orden de compras, notificándole al proveedor. Esta orden de compra se separa en los procesos de recibir factura y mercancía. La factura recibe un mensaje del proveedor, el proceso de recibir factura. Y este proceso de recibir factura continúa a una tarea llamada pago facturas, la cual contiene otro conjunto de subtareas que se desconocen en el gráfico. Recibida la mercancía y pagada la factura, el proceso termina. En el caso de los procesos de colaboración, los cuales son a nivel global, entre dos o más negocios, empresas o instituciones, entonces se representa la interacción de los mensajes intercambiados entre entidades involucradas. Podemos ver ya el nivel de detalle conocido de las actividades y la secuencia lógica que ejecuta el proveedor cuando recibió el mensaje de la orden de compra del proceso anterior y cómo es que él envía el mensaje de la factura hacia las compras. Entonces ahora ya se mira el proceso de negocio colaborativo entre los dos negocios, donde el proveedor recibió la orden de compra. Ese mensaje entra a la tarea y es procesado validando que la orden fue aceptada o rechazada. En caso que se acepte, esta orden se procesa tomando dos caminos: la entrega de la orden y el envío de la factura. La entrega de la orden sería de los productos en físico y el envío de factura como tarea necesita enviar un mensaje sobre la factura a las compras, donde se recibe dicha factura, como ya vimos anteriormente, para continuar con el pago. Ahora ya podemos visualizar como si fuera un proceso de caja blanca de la ingeniería de software y de la ingeniería de sistemas, y se ve totalmente la colaboración entre ambos negocios. Un esquema donde mostramos los diagramas
ya habiendo visto ejemplos concretos anteriormente. Continuando con esta metodología, observamos que reconocemos inicios, eventos intermedios y la finalización. Además de ello, hay que recordar los mensajes que llegan o se envían o capturan a través de eventos en lugares específicos del proceso, los cuales también pueden ser enviados o recibidos en puntos específicos del proceso o al final del mismo. Para las actividades que corresponden a la notación de los modelos de procesos de negocio, en este caso el actor realiza un proceso. La actividad puede ser simple, es decir, atómica, o una actividad compuesta que agrupe más actividades. La actividad puede ser una tarea o un subproceso, es decir, un proceso dentro de otro proceso. Las actividades pueden especificar tipos, como ya observamos en los iconos que representan los rectángulos con esquinas redondeadas. Pueden ser manuales, humanas, de mensajes, de comandos, y pueden estar ejecutando un servicio, como por ejemplo un servicio web. Para el caso de los eventos, pueden ser de inicio, intermedio o fin. Todos ellos son círculos, pero en diferentes tonos o ubicando dos círculos concéntricos. El evento representa lo que ocurre o puede ocurrir durante un proceso y puede ser iniciado, interrumpido, detenido o finalizado. Entonces los eventos y las actividades se comprenden fácilmente. Necesitamos también utilizar las compuertas para decisiones que sean exclusivas, múltiples, en paralelo o con ciertas circunstancias según la ruta del desarrollo del flujo y de todo el proceso. En este caso podemos tener compuertas basadas en eventos llamadas race. Esta es básicamente una carrera entre dos rutas. Por ejemplo, ¿cuál compañía puede tener una política de cancelación para que el cliente cancele una póliza de seguro dentro de una semana? O se imprima la póliza y se envíe por correo, ya sea que se reciba la cancelación o se opte por emitir la póliza. También tenemos actividades que son pasos dentro del proceso. Pueden ser trabajos realizados dentro de la organización y estas actividades consumen recursos, generan tiempos y costos. Y las compuertas, como ya miramos, divergen o convergen desde o hacia tareas. Pueden ser actividades en paralelo o con puntos de sincronización. Se representan con rombos y en el interior pueden tener un comportamiento representado según la decisión a ejecutar. Por ejemplo, estos flujos de tareas pueden ser manuales o pueden ser de ambos tipos, combinando procesos automáticos. Los flujos entonces abarcan información del proceso, las responsabilidades y las tareas, sean manuales o automáticas. Luego el proceso se modela y finalmente el nuevo flujo se aprueba, implementa, monitorea y modifica según sea necesario. Un ejemplo de un flujo de trabajo donde inicia el registro de una sugerencia, se analiza la sugerencia, se aborda una decisión de la acción a seguir, continuar o solicitar más información para completar la información faltante, o bien responder la sugerencia
y ejecutar las acciones al respecto. En el caso de las actividades, se observa una secuencia con un control de flujo y la salida de un flujo hacia otra actividad que se representa como entrada. El pool o pools y las piscinas contienen un proceso único. El proceso del negocio interno o privado estaría dentro del pool y el nombre puede considerarse el nombre del proceso, como ya mencionamos anteriormente. Al menos debe existir un pool y la secuencia no puede cruzar a otros límites del pool. Ejemplo, la atención de reclamos. Se recibe un reclamo, se decide si está completo y se piden más documentos para su soporte. En caso de que ya esté completo, se gestiona el reclamo y se procede a responderlo, finalizando la atención al reclamo. También tenemos mensajes que ya hemos visto que interactúan entre diferentes procesos usando líneas de mensajes que son discontinuas. Este proceso abstracto o externo puede ser diagramado y se representa con flujos de flechas discontinuas que vienen de un pool a otro. Los mensajes no entran a las actividades, sino que inician del pool hacia el proceso que lo necesitan o viajan hacia el pool que los requiere. Podemos observar que el cliente envía mensaje para la atención de reclamos, la solicitud de documentos de soporte envía mensajes al cliente y también la respuesta al reclamo envía mensaje al cliente. Las líneas de mensajes son interacciones entre varias entidades o procesos y no son flujos de control. No todas las líneas de mensajes se cumplen para cada instancia y tampoco se especifica un orden. Por ejemplo, el proveedor, que es el nombre del proceso o pool, donde ya observamos que se recibe una orden de compra, la cual se valida y a continuación se procesa la orden entregando los productos y enviando la factura para luego recibir el pago, que en el caso de las compras inicia con los requerimientos, se hacen varias cotizaciones y esta orden de compra envía un aviso de mensaje al proveedor. También observamos que la factura que se envía manda un mensaje a la factura recibida, que son procesos de las compras. Entonces, bien, encontramos muchos objetos en los diagramas, los cuales pueden ser de datos para entradas y salidas de una actividad, anotaciones para comentarios sobre el proceso o grupos para reunir actividades de forma visual y con fines de documentación o análisis. Los objetos de datos se representan como una hoja con la esquina doblada, que pueden ser, ya dijimos, de datos de entrada o de salida. Las anotaciones ayudan con los comentarios y la interpretación del diagrama. Los grupos reúnen un conjunto de tareas y se agrupan en un nuevo número y nombre de tarea. En el caso de la solicitud de crédito, puede agruparse el registro, el análisis y la verificación. Luego continuará el proceso normalmente.
Los lane ya dijimos que separan actividades por usuarios, cada uno de estos usuarios involucrados en el proceso o pool. Gracias por su atención y continuamos en las próximas ediciones con la metodología de la notación de procesos de negocio y su modelado a través de BPM y BPMN.